A paz de Cristo. Quiero saludarles, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes por ahí donde están. Quiero saludarles con esa bendición que Dios nos ha dado, la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hoy hablarte de la pasión que hay en mi corazón. La pasión que hay en mi corazón no es sabiduría, sino predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es mi pasión, predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por esa pasión, es por eso que estoy aquí a través de estos medios de comunicación, porque mi pasión es predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y por esa pasión de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de alguna u otra manera he sido encaminado por el camino de la sabiduría. Y por eso es que parece que estoy apasionado por la sabiduría, pero quiero que quede bien claro, la sabiduría no es mi pasión. Una vez más, la sabiduría no es mi pasión. Mi pasión es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones. Y quiero decirte, si tú crees que fuiste llamado para predicar el Evangelio uno a uno, o en las casas, en los hogares, o en los grupos, o en la iglesia, instruir de alguna manera a grupos, a personas, o predicar el Evangelio en el liderazgo, o predicar el Evangelio como pastor, si tú fuiste llamado, si crees que fuiste llamado para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quédate. También te voy a animar para que me sigas en el YouTube, en el canal de YouTube, Ramiro Iboa. Ramiro Iboa, no hay dos, ¿verdad? Si tú me buscas allí en los medios de comunicación, Ramiro Iboa, no hay dos, entonces me vas a hallar de alguna manera. Y quiero que me sigas, porque mi pasión no es la sabiduría, mi pasión es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que quede bien claro eso, porque todos los que me conocen a través de los medios de comunicación, tal vez ya saben que mi pasión es la sabiduría. Pero yo quiero que sepas que esa no es mi pasión. Mi pasión es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero a través de los años, ¿verdad? El Señor me llamó desde 1991. En 1991 el Señor me alcanzó, me llamó, y desde entonces, quiero decirte que desde entonces mi pasión ha sido predicar el Evangelio, y lo he hecho en los hogares desde entonces. Evangelizar uno a uno de alguna manera, esa ha sido mi pasión. Después, a través de los años en el servicio, pues vino el ministerio, luego vino el pastorado. Y a través del tiempo, ¿verdad? Que ha sido grande mi pasión por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con excelencia ha sido mi pasión, predicarlo con excelencia. Y no ha sido fácil, y no es fácil predicar el Evangelio con excelencia. Todo mundo podemos predicar, podemos hablar, podemos enseñar. Es más, hay muchos de los hombres de Dios, ¿verdad?, que exponemos allá todos nuestros conocimientos. Y cuando empezamos a predicar el Evangelio, empezamos a hablar, ¿verdad?, de lo que ya conocemos, de lo que conocemos de la Biblia, de las historias, de los milagros, de las maravillas que Dios ha hecho a través de los años, a través de los siglos. Y exponemos allá todo el conocimiento que tenemos. Pero la gente no se va a maravillar por el conocimiento que tenemos. La gente se va a maravillar cuando escuche el mensaje claramente y diga: yo quiero de ese mensaje, yo quiero de esa palabra, yo quiero de esa bendición de la palabra de Dios. No los conocimientos, porque hay muchos conocimientos ahorita. Todo mundo, si tú eres una persona que predicas el Evangelio, o que ya eres un cristiano convertido, yo sé que conoces bastante. Tienes mucho conocimiento del Evangelio, pero lo hermoso es tener un poco de conocimiento, pero poder expresarlo, poder ponerlo, poder formar las imágenes y transmitirlas al corazón de los oyentes. Eso es lo que debemos de ser
hábiles. Y eso es en lo que debemos de tener la habilidad para poder transmitir el mensaje a través de las imágenes, transmitir el mensaje de Dios hacia las personas. Eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos hacer, porque conocimientos, como digo ahorita, tenemos mucho, hay mucha información y tenemos muchos conocimientos. Todo mundo tiene la Biblia, entonces todo mundo conoce de la Biblia. Tú no le puedes enseñar a la gente qué dice en la Biblia, porque todo mundo tiene la Biblia. Entonces lo que necesitas es tener la capacidad, tener las habilidades de cómo exponer el mensaje de Dios con claridad a las personas, que lo puedan escuchar, que lo puedan mirar, que lo puedan vivir, que puedan decir: yo quiero de esa bendición. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Si eres predicador, si fuiste llamado para enseñar uno a uno, como dije, para predicar el evangelio en los hogares, para predicar el evangelio en los grupos, para instruir, para capacitar, para pastorear, bueno, quédate o sígueme en estos canales que tenemos aquí en estos tiempos, porque voy a estar transmitiendo en vivo y voy a estar transmitiendo grabado. Lo que, como he dicho siempre, lo que de gracia hemos recibido hay que compartirlo también de gracia, y pues lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirte que la sabiduría es la herramienta. De alguna manera Dios me ha guiado porque es la herramienta para ser excelentes predicadores del evangelio. Fíjate, voy a decirlo una vez más: la sabiduría es la herramienta para tener las habilidades para ser un buen comunicador del evangelio. La sabiduría está en la Biblia. La sabiduría es la dádiva de Dios para que los hombres de Dios se preparen al máximo para poder predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo sé yo? ¿Cómo sé que la sabiduría es la riqueza y es la bendición para capacitarnos? Bueno, hay que mirar la Biblia como un todo. Mira, la Biblia nos enseña, la Biblia es el manual del hombre, es la instrucción de Dios para el hombre para predicar el evangelio. Desde Génesis 3:15, desde allá está el protoevangelio. Desde allá se le dijo a la mujer que de la simiente de la mujer nacería uno que le darían la cabeza al diablo. Y desde entonces se predicó, y la Biblia es el manual, la instrucción para ser buenos, excelentes, magníficos predicadores del evangelio. Y la sabiduría está en la Biblia. Voy a tratar de exponer poquito aquí, poquito allá, ¿verdad? Para que de alguna manera me puedan seguir y puedan mirar la imagen de lo que quiero transmitir. No quiero transmitir mis conocimientos, muchos conocimientos de la Biblia. Quiero transmitir la imagen que Dios nos quiere poner de lo que es prepararnos para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, Dios llamó a un hombre que se llamaba Abraham. Nosotros le conocemos como el padre de la fe. Lo llamó para hacer un pueblo grande en multitudes, poderoso y grande en multitudes como las estrellas del cielo, o grande en multitudes como la arena del mar. Y todos conocemos la historia que Dios nos dio a través de Abraham. Le dice: te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y le dice: en tu simiente, en Isaac te será llamada descendencia, y serás una nación poderosa, un reino de sacerdotes, un reino poderoso que serán los deseables, la nación deseable en la tierra. Y como todos sabemos, ¿verdad? Abraham y Sara no podían tener hijos, pero Dios le dio una promesa, porque para Dios no hay nada imposible.
Para Dios todo es posible. Solamente hay que creerle porque Él es el todo. Y Él, como dice la Escritura, Él llama las cosas que no son como si ya fuesen. Entonces cuando le dice a Abraham, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás una nación grande y poderosa, de renombre. Las naciones te van a desear, las naciones van a querer ser como tú. Y miramos cómo Dios le da un hijo, y miramos cómo ese hijo tuvo dos hijos. Isaac tuvo dos hijos, y Esaú y Jacob, y cómo Jacob luchó por la bendición, y en Jacob se nace lo que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, o sea, Jacob, es cambiado su nombre de Jacob a Israel. Israel quiere decir de la nada a la grandeza, de la nada hacia el grande éxito. Eso es lo que quiere decir Israel, de lo pequeño a lo grande. Y entonces en Israel o en Jacob se le vuelven a repetir estas palabras. Yo, dice Dios, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición a todas las naciones. Entonces, por ahí viene la guía. Pero fíjate la promesa de Abraham. La promesa a Abraham. Cuando a Abraham se le dio la promesa, él hace una pregunta. Le dice al Señor, Señor, se oye muy hermoso, se oye bonito. Dice, ¿cómo sucederá esto? Y entonces Dios le dice, prepárame un sacrificio y yo te voy a decir cómo será esto. Y entonces ya miramos ahí la historia en Génesis, ¿verdad? Cómo Dios le pide este sacrificio, Abraham se lo prepara y espera, pone el sacrificio en el altar y espera, se hace noche, y ya cuando estaba muy cansado, entonces le aparece Dios y le dice Dios en medio de un sueño, entre dormido y despierto, le dice, Abraham, le dice, tu descendencia entrará a Egipto y estarán en Egipto como por 400 años. Luego allí en Egipto se multiplicarán y luego clamarán a mí y yo los oiré y vendré a Egipto y los sacaré con mano poderosa para traerlos a esta tierra prometida que te he prometido. Y entonces Dios ya mira la visión y ya mira la explicación que Dios le da, y entonces aún cree más lo que Dios le había dicho, y todo eso se cumplió en la Biblia. ¿Por qué se cumplió en la Biblia? Porque Dios lo dijo. Y entonces yo quiero decirte que lo que Dios dice se cumple. Dios es un Dios que cuando te dice algo, Él lo va a cumplir, pero tú necesitas creerle a Dios. Porque Dios es Dios de los que tienen fe. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Y creer en Dios, creer en las cosas de Dios, es creer en lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que no se ve. Como dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si no estás seguro y si no estás bien convencido, no es fe. Pero tú necesitas creer, necesitas estar seguro. Y si de algo estoy seguro, es que Dios es verdadero. Y es que Dios tiene grande bendición. Y aquí voy a estar a través de estos medios de comunicación tratando de transmitir las bendiciones que he mirado en la Biblia. Mira, Dios escoge a Abraham para ser una nación poderosa, tan grande como, en multitud como las estrellas del cielo. Le dice, sal Abraham para afuera y cuenta las estrellas. Si puedes contar las estrellas, vas a poder contar tu descendencia, tu pueblo en grande multitud. Y también le dice, ve al mar y ahí en la orilla del mar dice, toma puños de arena y cuenta los granos. Y entonces yo creo que Dios esperó a Abraham que hiciera esas pruebas, ¿verdad? Para que luego viniera con Dios y le dijera, ahora sé lo que me estás diciendo. Bueno, Dios, cuando mira que Abraham cree, le dice,
así y así va a ser. Yo los voy a sacar de Egipto y los voy a traer a esta tierra prometida. Esta tierra después se le llama la tierra que fluye leche y miel. Entonces, Dios empieza un pueblo modelo. Dios hace un pueblo modelo como Dios quiere que se porte, como Dios quiere que se comporte, como Dios quiere que sea el pueblo, la raza humana, la gente que sirve a Dios. Dios escoge a Abraham y de esa descendencia hace un pueblo grande en multitud, tan grande y tan poderoso que no se podía contar en la tierra. Y esto se cumple en Salomón. Quiero que mires esa parte desde Abraham hasta Salomón. Desde Abraham hasta Salomón. Allí está el modelo de pueblo de Dios, cómo Dios lo quiere y cómo es que Dios nos quiere instruir. Tal vez no vas a estar de acuerdo con lo que yo diga. Tal vez no vas a estar de acuerdo con lo que voy a estar transmitiendo, ¿verdad? Pero poquito a poquito, yo no quiero que me empieces a juzgar y empieces a decir, no hombre, lo que necesitas es componer tu pensamiento. Quiero que trates mejor de comprender qué es lo que te quiero decir, porque lo que te quiero decir tiene gran valor. Tiene gran valor, pues Dios hizo un modelo, Dios hizo un pueblo modelo para que todas las naciones en la tierra, para que toda la tierra conozca que Dios es el Dios de toda la creación y que Dios no hace acepción de personas. Todas las naciones, pueblos y lenguas, todas las naciones fueron y son sustentadas y están formadas por Dios y están ahí para que un día reciban la salvación. Pues Dios quiere que todos sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Pero el pueblo modelo es para que el resto de las naciones comprendan, sepan cómo debe portarse el pueblo de Dios. Entonces comienza en Abraham y termina en Salomón. ¿Cómo sé yo que termina en Salomón? ¿Cómo sé que el pueblo termina en Salomón? O que ese modelo de pueblo se cumplió en Salomón, porque en Salomón fue cuando el pueblo no se podía contar en multitudes. Había crecido tan grande que no se podía contar. Y conocemos bien la Biblia que David quiso hacer un censo y de alguna manera no fue agradable delante de Dios porque Dios no quería que se hiciera eso y selló algo muy, muy valioso, que el pueblo no se podía contar de tan grande en multitud, lo selló con la muerte de muchos israelitas por la falla o por el pecado de David que cometió ese error, pero aún sellado con la mano poderosa de Dios nos deja más marcado lo que Dios quería hacer, porque desde Abraham hasta Salomón se cumple el ejemplo, el pueblo modelo que Dios escogió para que todas las naciones sepan quién es Dios, quién nos sustenta, quién nos alimenta, quién suple nuestras necesidades, quién nos da el aire que respiramos, quién nos da la lluvia del cielo, quién nos sustenta con su poder, para que todas las naciones comprendan, sepan que hay un Dios que nos sustenta, que hay un Dios que nos da vida. Y ese pueblo modelo, Dios lo escogió para que todas las naciones en todos los tiempos de generación y generación y generación puedan saber que hay una manera de conducirse delante de Dios. ¿Qué más te puedo decir? Mira, Dios escoge a Abraham y luego esa descendencia, nosotros sabemos cómo entran a Egipto, están allí por 400 años, luego Dios prepara a Moisés y en Moisés es la mitad del camino, más o menos la mitad del camino, son como 400, 500 años. Luego de Moisés a Salomón son como otros 400, otros 500 años. Y en Salomón se cumple la obra de Dios. ¿Dónde dice en la Biblia que se cumple la obra de Dios?
Una de las cosas es que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Esa es una de las figuras más grandes. La muerte reinó, tuvo su reino la muerte desde Adán hasta Moisés. No dice desde Adán hasta Cristo, dice desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Pero en Moisés la sangre de un cabrito, la sangre de un cordero, nos dejó los años que tenemos o que la gente vive ya hasta el día de hoy. La gente vive ahorita todavía, por ahí miran el récord, que la gente vive hasta 120 años. Mira, Dios en su plan, cuando Dios terminó el primer mundo, cuando Dios casi acababa el primer mundo, en Noé, Dios le dijo a Noé, o de alguna manera Dios dijo, el hombre, todo lo que piensa es hacer el mal, por tanto lo acabaré. Y al último Dios dice, no lo acabaré. Noé ha hallado gracia delante de mis ojos y lo dejaré. Pero sus días serán 120 años. En los tiempos de Noé todavía vivía 900 y tantos años. En el tiempo de Noé, la gente humana, la raza humana vivía 900 y tantos años. Y desde entonces Dios le dice, deja escrito que la gente nada más viviría 120 años. Y eso se cumple en Moisés. En Moisés la sangre de un cordero, la sangre de un cabrito venció la muerte. Y la muerte no tuvo poder sobre los unigénitos del pueblo de Israel, que quiere decir que ya no le pudo quitar más años a los hombres. Porque la salvación es por gracia. La salvación es por gracia, no es por obras. El hombre no puede hacer nada por ser salvo. La salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios nos ha dado vida y porque Dios es bueno, por eso es que vivimos. Dijo el salmista, por gracia es que vivimos. Por tu misericordia es que vivimos. Por tu misericordia es que hemos quedado. Y en Moisés es la mitad del camino. Y Dios en Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, que es el principio de el cristianismo, que representa el principio del recién convertido. Cuando tú sales o cuando tú te bautizas en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados y recibes el don del Espíritu Santo, es como comenzar, es como salir de Egipto. Sales del mundo, sales de Egipto y vas a entrar a la tierra prometida. Entonces lo primero que hace Dios es, cuando vas a entrar a la tierra prometida, Dios trata de instruirnos en un camino nuevo, en una vida nueva, en una jornada nueva. Y lo primero que hace Dios es darnos los mandamientos, los 5 libros de la ley. Los que conocemos, el Pentateuco, los 5 libros de la ley. Ese es lo básico del cristiano. Es lo básico, el conocimiento del bien y del mal. Y bueno, tiene pero muchísimas riquezas, porque ahí están las matemáticas, en los números. Ahí están las leyes más grandes, ¿verdad? En Levíticos, las leyes más grandes que pueden ser usadas para los abogados, para los jueces y para las matemáticas en los números. Bueno, es una gran riqueza, pero es lo básico. Luego, después del pueblo de Israel por el desierto, vienen los jueces cuando entran a la tierra prometida, pero después vienen lo que es la transición hacia los profetas y hacia los reyes. Y cuando entran los profetas, entran los reyes, y cuando entran los reyes, ¿verdad? Y miramos cómo Dios nos da una bendición en la tierra prometida que se llama la sabiduría. La sabiduría es como la ciencia avanzada para los cristianos. ¿Y de dónde saco que la sabiduría es la ciencia avanzada para los cristianos? Porque la ley de Dios y los mandamientos es algo básico, conocimiento básico del bien y del mal. Pero cuando Dios nos da los 5 libros poéticos, los 5 libros de sabiduría, es la ciencia avanzada para que el Hijo de Dios aprenda a ser excelente, aprenda a ser un gran hombre, una gran mujer,
un predicador del Evangelio. ¿Por qué un predicador del Evangelio? Porque eso es el plan de Dios. Nos saca de Egipto para llevarnos por el desierto por 40 años, que es la vida del hombre. La vida del hombre comienza a los 20 años y termina más o menos en los 60 años, que es, para los 60 años tiene que estar bien apto, bien preparado, bien capacitado para predicar el Evangelio. Eso es lo que es. Y entonces Dios, cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿qué le dice? Yo quiero habitar entre mi pueblo. Yo quiero estar entre mi pueblo. Yo quiero habitar en medio de ellos. Yo quiero vivir en medio de ellos. ¿Y qué miramos en el desierto con Moisés? Esa manifestación que Dios quiere vivir en medio de su pueblo. Y hasta Dios le dice a Moisés, hazte un arca del pacto, hazte una casa de campaña, hazte el tabernáculo. Y miramos cómo Dios empieza a transmitir el mensaje que Dios quiere vivir entre el pueblo. Porque el cristiano cuando se convierte, cuando recibe a Cristo, él quiere que Dios esté con él. Él quiere que Dios viva con él. ¿O no es lo que quieres tú? Tú te bautizaste, no quieres que Dios esté contigo. No es la meta que Dios te llene del Espíritu Santo, que Dios te unja, que Dios te haga un predicador, que Dios te llene del poder de Dios para predicar el Evangelio. No es la meta. Esa fue lo que Dios quiso hacer cuando dice a Moisés, hazte el tabernáculo. Y entonces ese tabernáculo es la representación de que Dios quiere vivir entre nosotros. Y miramos toda la historia, cómo vienen por el desierto, ¿verdad? Cómo hacen esa arca del testimonio, ese tabernáculo, ¿verdad? Que traían los sacerdotes en los hombros, ¿verdad? Y que caminaban, que era la presencia de Dios, que caminaban para acá, caminaban para allá, y la presencia de Dios estaba con ellos. Entonces, este mensaje, ¿verdad? Es la representación de que cuando el cristiano, cuando tú te bautizas, cuando crees en el Señor Jesucristo, te bautizas, comienza tu éxodo. Sales de Egipto para entrar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. La leche y la miel son las bendiciones más grandes que Dios le da al pueblo de Israel. Y esa es la ciencia avanzada, es la sabiduría de Dios para el hombre de Dios, formado, capacitado, lleno de gracia y lleno de poder para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo entiendo yo esto? Porque mira, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, luego les empieza a transmitir que Dios quiere vivir entre ellos, y para hacer el arca del testimonio, para hacer el tabernáculo, Dios nos empieza a hablar de sabiduría. Los hombres que Dios empezó a usar para hacer las partes del tabernáculo. El tabernáculo estaba dividido en 3 partes. Estaba dividido en el patio de afuera, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo habitaba la luz del cielo, la luz invisible, porque Dios es luz inaccesible, dice la Escritura. Entonces en el lugar santísimo no había luz de la que nosotros conocemos. No había luz de esa como un aparato con aceite, no había luz como una lámpara de aceite. En el lugar santísimo solamente era la presencia del Dios Todopoderoso, pero en el lugar santo allí estaban las lámparas de aceite, allí estaban los panes, allí estaban, pero en el lugar de afuera estaba todo lo visible, el sacrificio completo visible que es tu cuerpo. Todo se puede mirar en tu cuerpo. Con tu cuerpo puedes decir yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, y todo eso puedes engañar a la gente, si puedo decirlo de esta manera, pero todo el mundo lo ve. Pero en el lugar santo ya ahí entra el alma, ya ahí entran las emociones, el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, pero en el lugar santísimo es solamente Dios.
es en el espíritu del hombre donde Dios habita. Pero ya no sé si te perdí, pero el plan de Dios era que Él quería habitar con el hombre. Y para formar esas partes que iban a estar en el lugar santísimo, esos muebles que iban a estar en el lugar santísimo, Dios empieza a usar la palabra sabiduría. Dice, yo he llenado a tal persona del espíritu de sabiduría para hacer los diseños tal y como te los mostré, Moisés. Yo he llenado a tal persona del espíritu de sabiduría. Dios nos está introduciendo que la sabiduría es para traer la presencia de Dios a nuestras vidas. La sabiduría es la herramienta para tener las habilidades de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué creo yo que los libros poéticos son los libros de sabiduría? Porque así se llaman libros sapiensales. Son 5 libros poéticos y son 5 libros de sabiduría que están en la Biblia. Son la ciencia avanzada de cómo funciona el pensamiento con las palabras, cómo funciona la comunicación del hombre, la mente del hombre, cómo funciona la mente del hombre. Es la ciencia, pero la ciencia ya es avanzada. Es los 5 libros poéticos. A los hombres no les gusta usar la mente. A los hombres no nos gusta usar la cabeza, nos gusta hacer las cosas al ahí se va. Usar la mente, usar la cabeza es un poco complicado. Hay que retenerla, hay que sujetarla, hay que esforzarla, hay que forzarla para que aprenda, para que medite, para que busque las riquezas de Dios. Y entonces los libros poéticos tienen el diseño de la riqueza más grande para el hombre, para la mente del hombre, para que sea un excelente y gran comunicador del evangelio. Déjame te explico un poquito más por qué creo que en Salomón se acabó ese modelo. Aunque mira, ya te dije que desde el Génesis capítulo 3 versículo 15 nos habla de que de la simiente de la mujer iban a ser uno que le iba a dar en la cabeza al diablo. Y así como nuestro Señor Jesucristo nació de la tribu de Judá, porque ya se había dicho por Dios que de la simiente de la mujer iban a ser uno que iba a destruir las obras del diablo. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo, que vino a la tierra, venció la muerte, dice la Escritura. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Más gracias damos a nuestro Señor Jesucristo porque venció la muerte, se levantó de entre los muertos y ahora la muerte no tiene ningún poder sobre la humanidad si quiere, si acepta al Señor Jesucristo. Porque aceptar al Señor Jesucristo es pasar de muerte a vida, es pasar de las tinieblas a la luz, es venir de la nada a estar con Cristo, a ser cristiano, a ser una persona viva en la presencia de Dios. Entonces, Moisés es la mitad del camino. De Abraham a Moisés son como 400, 500 años y de Moisés a Salomón son como otros 400, 500 años. Mira, Dios escoge a Abraham y les dice, no se pueden casar sus hijos con las hijas de los mundanos, con las hijas de las gentes extrañas. Se van a tener que casar, se van a tener que formar solamente un pueblo. La circuncisión va a ser la señal de que se pueden casar unos con otros, pero no se pueden casar con gente de afuera, con gente de Egipto, con gente del mundo, con gente de otras naciones. Ustedes son un pueblo especial, son el pueblo de Dios, escogido por Dios. Son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios o escogido por Dios. Abraham. Y así se multiplicó la descendencia de Abraham
hasta Salomón. ¿Salomón qué hizo? Salomón se casa con la hija del faraón. ¿Qué hace Salomón? Se casa con la hija del faraón. Sí, te lo voy a repetir una vez más. Se casa con la hija del faraón. Dios nos está diciendo, obra terminada. El pueblo modelo es terminado desde Abraham hasta Salomón. ¿Y qué más hace Salomón? Nos deja la gran bendición, establece la presencia de Dios en Jerusalén terrenal. Jerusalén la terrenal. Quiere decir Dios, la obra está terminada. Ahora ustedes, pueblo de Israel, no son diferentes de todas las naciones. Y ahí empieza la destrucción del pueblo de Israel después de Salomón. ¿Por qué? Porque no deberían de ser diferentes, aunque sí tenían que ser diferentes, porque Jacob profetiza que de la tribu de Judá iban a ser el Cristo. Tenían que seguir todavía luchando el pueblo de Israel después de Salomón, porque iban a ser el Cristo de la descendencia de Judá. Y claro, de ahí vino cuando nace nuestro Señor Jesucristo, pero la obra, el modelo ejemplo, el modelo de Dios, el pueblo modelo que en Moisés fue el tras sacarlos como quien dice, el que quiera creer, crea en el Señor Jesucristo. El que quiera ser salvo, acepte al Señor Jesucristo. Porque cuando Moisés le dice a Dios, Señor, si me preguntan quién me ha enviado, ¿qué les voy a decir? Diles, yo soy el que soy. Diles, yo soy, me ha enviado. Entonces Moisés empieza, yo no sé hablar, yo no soy fácil de palabra, yo soy tartamudo, y miramos ahí muchas cosas que Moisés trata de hacer. Pero Moisés no era ninguno de esos que está diciendo. Moisés fue el hombre más capacitado, más preparado de esos tiempos. No había otro como Moisés, preparado en el palacio por 40 años, en la mejor escuela, en la mejor ciencia, en la mejor capacitación. No había otro más grande que Moisés, porque fue del pueblo de Israel, crecido en el palacio del faraón. No había otra persona más capacitada, con más ciencia, con más inteligencia, con más habilidades. No había otro como Moisés. Pero para traer la grande obra de Dios, Moisés sabía que estaba completamente imposible. Por eso decía, no puedo, no sé cómo. Pero entonces Dios profetiza algo, le dice, entonces tú serás como Dios. Fíjate lo que dice, no es casualidad. Dios le dice a Moisés, tú serás como Dios, y Aarón tu hermano será el sacerdote. Y tú le comunicarás a él y él comunicará al pueblo. El sacerdote es el que comunica al pueblo. Moisés representa a Dios, que Dios es el que nos saca de Egipto. Dios te llamó, no el hombre. Tú que me escuchas, Dios te llamó, no te llamó el hombre. El hombre te lleva la palabra, pero la palabra es de Dios. El evangelio es de Dios. El poder es de Dios. Los milagros son de Dios. Y todo lo que Dios te ha dado es la bendición de Dios. Entonces Moisés representa como si fuera Dios, que es el que saca de Egipto, es el que convierte, es el que transforma, porque Moisés era como la figura de Cristo que había de venir a este mundo para sacarnos de Egipto. A los que creen, claro, a los que creen, a los que reciben al Señor Jesucristo como su único Salvador, los que se bautizan en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, para recibir el don del Espíritu Santo y la vida eterna. Entonces, desde Abraham hasta Salomón, es el modelo pueblo. Por eso en Salomón se cumple la obra de Dios. Dios establece a través de Salomón la presencia de Dios en Jerusalén, el tabernáculo de Dios, el arca del pacto que traían en los hombros de los sacerdotes, que caminaba en los hombros de los sacerdotes en Moisés, por el desierto, entraron a la tierra prometida y estaba en el tabernáculo. David tuvo en el corazón hacerle una casa para establecer la presencia de Dios.
Por eso dice la Escritura que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios, o sea, cumplió la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir. David cumplió la voluntad de Dios y empezó a amontonar oro y plata por montones. Y dice la Escritura, a él no le fue pecado, no le contó como pecado, porque amontonar oro y amontonar plata es como un pecado delante de Dios. Pero a él no se le contó como pecado, a David no se le contó como pecado, porque era con un propósito de cumplir la voluntad de Dios en Jerusalén. Pero Dios le dijo, está bien lo que quieres hacer, dice, pero tú no me vas a poder hacer esa casa, ese santuario en Jerusalén. Tú no me vas a poder hacer esa casa. Dice, la casa la va a hacer tu hijo, porque tú has derramado mucha sangre, dice. Has derramado mucha sangre de las naciones y tú no puedes edificar la casa. Salomón me va a edificar esa casa. Y sabemos cómo Salomón comienza a juntar oro por montones, plata por montones, riquezas por montones, y hizo una casa de Dios grande, hermosísima, cubierta de oro por dentro. Todos los muebles estaban cubiertos de oro puro. Una casa, la casa de Dios, el templo de Dios en Jerusalén, era un templo de oro puro, cubierto de oro por dentro y por fuera. La casa de Dios, el pueblo de Israel era grande en multitudes, era el deseado de todas las naciones. Todas las naciones querían ser como el pueblo de Israel en el tiempo de Salomón. Por eso dice la Escritura que Salomón tuvo tan grande fama que todos los reyes querían conocerlo, querían oírlo, querían escucharlo para oír la sabiduría que tenía de Dios. Porque la sabiduría es para predicar el evangelio. Para eso nos la dio Dios, para predicar el evangelio. Por eso Salomón establece la presencia de Dios en Jerusalén, que quiere decir que nosotros los predicadores debemos de predicar con esa sabiduría, que es la herramienta para tener las habilidades de ser grandes comunicadores del evangelio. La sabiduría es para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Salomón, por eso Dios declara que en Salomón esa riqueza y esa bendición que Dios le da se llama sabiduría. Salomón no fue el más sabio. En Salomón Dios nos declara que esa se llama sabiduría. Esa es la razón por la cual Dios dice que Salomón fue el más sabio, porque Dios quiere imprimir en tu corazón, quiere que tú sepas, quiere que tú comprendas que la sabiduría es la herramienta para predicar el evangelio, que la sabiduría es la capacidad, es las habilidades para ser un buen predicador del evangelio. ¿A quién más Dios llama predicador? A nadie más, a Salomón. Lo llama el predicador de la iglesia, de Eclesiastés, el predicador de Eclesiastés, el predicador de la iglesia, quiere decir. Pero Salomón no fue el más sabio. Mira, la sabiduría nos fue dada por Dios y el más sabio fue Job. La sabiduría nos fue dada por 3 hombres, por Job, David y Salomón. 3 hombres, Job, David y Salomón. El más sabio, la Escritura nos enseña, el más sabio, hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, fue Job. Y ese nos da el primer libro de sabiduría. Job es el primer libro de sabiduría. Luego están los salmos, que es el salmista era sabio, tenía una gracia, una capacidad, pero excelentísima, de cantor, de cantante, de músico, de líder, de elocuencia, de poderoso, influía, inspiraba multitudes.
porque la sabiduría es una gracia para inspirar, para mover los corazones de las multitudes. Es una gracia. Y Job tenía ese potencial, esa gracia, ese poder, esa sabiduría, esas habilidades, esa elocuencia, esa retórica. Era grande en el mundo. Job fue el primer sabio. Luego David. Y en Salomón Dios nos declara esto. Se llama sabiduría. Y por eso tenemos los 5 libros de sabiduría o los 5 libros poéticos. Los 5 libros poéticos es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Nos fueron dadas por Dios y son los 5 libros poéticos. Quiero que se te quede bien grabado. Son 5 libros de sabiduría para que el hombre sepa usar su mente, las habilidades de la comunicación para predicar el evangelio con excelencia. No ser cualquier predicador, no ser cualquier comunicador, sino predicadores con excelencia, de espíritu superior, como se le dijo a Daniel. En Daniel estaba el espíritu de sabiduría, espíritu superior que todos los demás sabios que había en ese mundo antiguo. Así debemos de ser los predicadores del evangelio. Debemos de ser personas demasiado capacitadas para expresar la riqueza de la bendición de Dios, para transmitir el mensaje de Dios hacia las personas. Debe de ser una habilidad, una capacidad excelentísima. Y Dios le llama sabiduría. Son los 5 libros poéticos. Son para que el hombre conozca cómo debe predicar el evangelio. Por eso Salomón establece la presencia de Dios en Jerusalén, establece el tabernáculo de Dios en Jerusalén, establece una casa que se le llama la casa de Dios, el templo de Jehová, el templo donde Dios habita, y oró para que en ese templo habitara la presencia de Dios. Pero eso quiere decir sencillamente que el mundo quedó como si fuera el mundo. Y todo quedó preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que los que creen en el Señor Jesucristo sepan cómo conducirse desde la salida del Éxodo hasta la llegada, lo que es a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. La leche representa la vida, la verdadera vida. Porque la leche es lo que produce vida. Todos los seres o muchos de los seres mamíferos viven por la leche. La leche quiere decir grosura, riqueza, bendición, vida. Y por eso es que Dios la llama así. Te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Fluyen las riquezas de vida, de felicidad, de bendición, de prosperidad, de grandeza, de riqueza, y junto con ello viene la alegría, viene el gozo, viene la dulzura. El ser hijos de Dios debe de ser un júbilo, una riqueza, una gran bendición. El modelo de iglesias que debemos de tener deben de ser como en el tiempo de David. David dice la escritura que él diseñó toda clase de instrumentos, que tenía coros de miles, los mejores cantantes, las mejores voces estaban al frente dirigiendo a las multitudes de Israel para alabar y bendecir la grandeza del Dios de los cielos, la grandeza del Dios todopoderoso, que quiere decir que nosotros debemos de tener esa bendición en las iglesias para predicar el evangelio. Pero déjame decirte, la sabiduría no es para hacer milagros, sanidades y todo eso. La sabiduría es sencillamente la capacidad para hablar con excelencia el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hablando con excelencia o no hablando sin excelencia, eso no hace la diferencia de los milagros. Los milagros los hace Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo. Entonces Dios quiere que nosotros seamos excelentes predicadores del evangelio.
Y yo te puedo seguir hablando aquí todo el día de las bendiciones. ¿Quiénes son los sabios de la Biblia? Te puedo hablar punto por punto quiénes Dios declaró que eran sabios y por qué los declaró que eran sabios. Nada más para decirte así un poco, mira, el primer sabio que comienza la Biblia se llamó José el soñador. José el soñador fue un sabio, un gran sabio. Moisés fue un gran sabio. Josué fue un gran sabio. Y de ahí están bien guiadas por medio del Espíritu Santo los hombres en los cuales Dios nos dice, esto es sabiduría. Para que no haya confusión en la tierra, que sabiduría son muchos conocimientos. Ahora los hombres están llenos de conocimientos, se saben la Biblia al derecho y al revés, y cuando nos ponemos a predicar queremos exponer todo nuestro conocimiento y la gente puede decir, wow, cuánto conoce. Pero Dios no quiere que la gente diga, wow, cuánto conoce. Dios quiere que la gente diga, yo quiero de lo que Él está enseñando. Sencillamente me está convenciendo que Jesucristo es la resurrección, es la vida. Jesucristo es la vida eterna. Yo quiero hablarte de esto. Y quiero que me escuches ahí en los medios de comunicación. Como digo, voy a estar hablando y voy a estar enfadando y voy a estar diciendo y volviéndolo a decir porque mis medios de práctica son estos, pero mi llamado es a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y es ayudar a todos los siervos de Dios, a todos los que quieren predicar en las casas uno a uno, en las casas, en las células, en las casas, en los estudios, en los hogares, en las iglesias, en los grupos en las iglesias, en los departamentos en las iglesias, a pastores, a líderes, a evangelistas, a maestros de escuelas, maestros de capacitación. Mira, Dios nunca nos dijo que nosotros como cristianos debemos de mandar nuestros hijos a las escuelas mundanas. Con esto te dejo. Dios nunca le dijo al pueblo de Israel, sus hijos van a ir a la escuela a Egipto o al mundo. Dios los sacó porque Dios tiene el poder para capacitarlos, para instruirlos, para que sean mejores, para que sean más sabios que la gente del mundo, para que sean más capaces que la gente del mundo. Y nosotros debemos de formar nuestras propias escuelas, debemos de formar nuestras grandes capacitaciones. Las iglesias no deben de ser iglesias de 100 miembros, de 200 miembros. Nuestras iglesias deben de ser de 1000 miembros para arriba, para estar fuertes, hacer escuelas, hacer capacitaciones, bendecir en grande a las naciones. Pero no lo logramos porque queremos que Dios haga milagros sin nosotros hacer nada, sin usar nuestros conocimientos, sin usar la inteligencia, sin usar las capacidades, la ciencia. Mira, el primer don es sabiduría. El segundo don es ciencia. El tercer don es fe. Te lo voy a explicar otra vez. Primer don es sabiduría. Segundo don es ciencia. Tercer don es fe. Y de ahí todos los demás. El hacer milagros, el hacer sanidades, la interpretación de lenguas, un montón de regalos, de bendiciones que las iglesias deben de tener para instruir, capacitar multitudes, para que seamos un reino de sacerdotes, un reino de gente santa, pueblo adquirido por Dios, un pueblo comprado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de ser excelentes, muy excelentes. Mira quién te lo está diciendo. Una persona que no fue a la escuela, pero fue a la escuela de Dios. Fue a la escuela de Dios, porque en el mundo y en las escuelas aquí en la tierra no hay bendición. Yo vine al Evangelio desde 1991 y desde entonces he querido ser un buen predicador, un excelente comunicador del Evangelio. Ha sido difícil, pero la fe no me falló y sé que Dios encaminó mis pasos, mis pensamientos, me ha guiado para sacar esta bendición y pronto vamos a poder estar ayudando a las personas
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sígueme en el YouTube, ahí voy a estar subiendo videos. Sígueme en los medios de comunicación, mis escritos, mis versos, mis pensamientos que estoy poniendo. Sígueme porque mi pasión no es la sabiduría. Mi pasión no es la sabiduría, quiero que quede bien claro, mi pasión es predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre para salvación. La iglesia nació en el día del Pentecostés, en el libro de los Hechos capítulo 2, y el libro de los Hechos son los hechos que nosotros debemos de fundamentar nuestra fe, nuestra doctrina, nuestro fundamento, y todos los bautismos fueron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para salvación, para liberación y para bendición de vida eterna. Que el Señor Jesucristo te bendiga mucho ahí donde estás, ahí donde andas. Por aquí vamos a estar, sígueme por ahí en los medios de comunicación. Dios te bendiga.